Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva previa aquí en Breaking the Lines, rompiendo líneas, hablando un poco de las selecciones más importantes de cara a Qatar 2022, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una selección que en los últimos mundiales ha sido una de las valoradas candidatas y que todavía no ha logrado ganar ese título. Y para hablar un poco más de esa selección, hemos traído a Damián García, periodista del ACER, periodista que maneja una página, una cuenta en Twitter que recomiendo, que es El Balón Belga, y que maneja como pocos en habla hispana a esta selección. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Javier? Pues un auténtico placer que me hayas invitado y más para hablar de la selección belga, que como tú has explicado, es en estos últimos años una eterna candidata. Veremos si en este mundial consiguen lograr el tan ansiado título, pero bueno, eso ya lo comentaremos, lo dicho, un auténtico placer que me hayas invitado. Damián, antes de comenzar, como ya es habitual, vamos a dividir la previa en tres partes. Esta primera es cómo llega la selección belga en cuanto a generación, en cuanto a futbolistas y cuál es la expectativa de Bélgica en esta Copa del Mundo. Pues Bélgica realmente está llegando a este mundial con una generación dorada en sus últimos años. Digamos que seguramente estemos ante el último gran torneo de varios futbolistas como Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Eden Hazard, Axel Witsel, es decir, la generación dorada que ha tenido el fútbol belga, que ya está ante seguramente su última gran oportunidad de darle una alegría a su selección. Recordemos que Bélgica no tiene ningún gran título a nivel de selecciones, ningún mundial, ninguna Eurocopa. Por lo tanto, es una espina clavada que tiene pues esta generación dorada. Y yo creo que Bélgica no llega en las mejores condiciones a este mundial. Ya te digo, uno de estos factores es pues que hay jugadores que ya están llegando a sus, digamos, a su sprint final en sus carreras. Otros futbolistas con dudas, digamos, más físicas, por ejemplo, Romelu Lukaku, que veremos si juega los primeros partidos de fase de grupos. Y hay varias dudas, varias dudas. Sigue siendo una selección bastante potente y una selección que yo creo que le puede dar guerra ante cualquiera, pero no creo que llegue en un gran momento. Y en cuanto a las expectativas, pues yo creo que van un poco por ahí. Creo que si comparamos las expectativas para este mundial respecto a torneos anteriores como la Eurocopa del año 2020 o el Mundial de 2018, creo que las expectativas han bajado. Creo que Bélgica ahora mismo está en un escalón o uno o dos escalones por debajo de las principales candidatas reales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el sentir general es que Bélgica puede hacer, ¿por qué no?, algo importante, pero que no es una de las principales favoritas para este mundial. Y eso es, entre comillas, un golpe fuerte, porque uno esperaba, teniendo en cuenta que en 2014, cuando Bélgica llega al Mundial, después de dos ediciones sin haber clasificado, era un equipo en teoría joven, con varios Sí. jugadores que todavía estaban irrumpiendo en la élite, llegan a unos cuartos de final, perdiendo con Argentina por la mínima diferencia. Después llega el Mundial de Rusia, y en Rusia ya con más edad, varios de esos futbolistas se decía, bueno, esta Bélgica ya promete un poco más, ya tiene esa experiencia también. Quedan terceros, que tampoco está mal, si no me Claro. equivoco, creo que es la instancia más alta en la que ha llegado Bélgica, Así el puesto es. más alto, y además termina quedándose afuera justamente ante Francia. Sí. En 2022 se esperaba, bueno, es el momento en que varias piezas ya deberían estar en la relación perfecta entre experiencia y talento, pero como tú mencionas, hay varios nombres propios ahí que generan dudas. Yo creo que, y vamos a entrar un poco en este nombre, lo quería mencionar, que es el de Eden Hazard. Hmm. Porque posiblemente si Eden Hazard estuviera al nivel que, entre comillas, todos esperábamos, teniendo en cuenta su carrera, posiblemente estaríamos hablando de otra Bélgica, también hay que decirlo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ya se demostró en el Mundial 2018 que cuando Eden está a un gran nivel, es que Bélgica está a un nivel también eh, eh, muy, muy alto, ¿no? Entonces sí que es un factor, va a ser un factor y lo lleva siendo en estos últimos años en los que Eden pues no ha estado a su nivel. Se notó en la Eurocopa, aunque también había otros factores, se notó en la Nations League, en la Final Four de la Nations League que Bélgica perdió contra Francia en las semifinales. Y en este mundial, pues no va a ser menos, se va a notar, porque al final Eden Hazard es el líder de esta selección, es el capitán, ¿no? Entonces, que él no esté a un gran nivel, pues
se va a notar, porque repito, cuando él realmente ha estado bien, es que Bélgica ha sido aún más fuerte de lo que es, porque obviamente hay que tener en cuenta que aparte de Hazard, pues tienes a jugadores top como Kevin De Bruyne, Courtois, Lukaku, sí, son jugadores que son de los mejores del mundo en sus posiciones, ¿no? Es eso, es un factor importante, ¿no? De Hazard, pero bueno, yo creo que lo comentaremos más tarde. Pese a que no esté contando con minutos y pese a que no esté ni mucho menos en un gran momento de forma, creo que va a ser titular en la banda izquierda. Vamos a pasar un poco, ya que dimos pie, vamos a hablar un poco de la convocatoria, que aquí la tienen. Yo creo que por los porteros no te pregunto. Yo creo que ya todos tenemos claro quién va a ser el portero de Parece ser que Bélgica. sí, hay claridad en ese aspecto. Pero yo te quiero poner un punto aquí, porque yo soy de los que, yo soy por lo menos, y aquí doy un poquito de mi opinión, uno de los más optimistas con Bélgica, porque yo siento que si Courtois, que tampoco está a ese nivel que voy a mencionar, pero si Courtois está al nivel de la Champions pasada del Real Madrid, es que Bélgica tiene al mejor portero del mundo, con diferencia, y un guardameta que te puede hacer y te puede elevar a competir por más de lo que la gente espera. Totalmente, totalmente. Y es eso, porque ahora es verdad que quizá Courtois no está ahora mismo a ese nivel de la Champions pasada. También es que era un nivel muy Una elevado, locura, ¿no? una Entonces, locura. tampoco podemos decir que Courtois llegue en un mal momento, pero si lo comparamos con la Champions, pues sí que llega, digamos, de peor manera, ¿no? Pero sigue siendo Courtois, para mí, el mejor portero actualmente. Y sí, yo creo que teniendo a un Courtois como nos lleva acostumbrando estos últimos años, Bélgica en ese sentido es que es favoritísima en portería. Es decir, si Courtois está a un gran nivel, las opciones de Bélgica pues se multiplican, sin lugar a dudas. Sí, porque la Champions pasada, el Madrid se sostiene también un poco por las actuaciones de Courtois. Totalmente, Y si, totalmente, sí, y si sí. lo y si lo replica en la selección, es que va a ser complicado. Pero ahora pasemos a la línea que, por lo menos para mí, ya tú darás tu opinión, es la que más dudas genera, que es la defensiva. ¿Tú sientes que falta un nombre? ¿Te sorprende la presencia de uno? No, es que realmente Bélgica ahí tiene un problema. Tiene un problema porque, a ver, Alderweireld y Vertonghen a priori serán titulares indiscutibles, ahí no hay dudas. Y, a ver, ninguno de esos dos ahora mismo está entre los mejores centrales del mundo, eso es No. innegable, ¿no? Y después le tendrá que acompañar a alguien que no tiene experiencia en grandes citas. O será Wout Faes, o será Artur Teate, o será Zeno de Bast. Yo creo que apostará por este último, viendo los últimos partidos. Pero al final estamos hablando de centrales jóvenes y, repito, que no están en equipos de élite mundial y que no tienen pues mucho bagaje en cuanto a grandes citas europeas. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la línea defensiva es el talón de Aquiles de esta selección belga. Por inexperiencia en algunos casos, y en el caso de Alderweireld y Vertonghen, jugadores que no están ni mucho menos en su mejor nivel. De hecho, a ver, Alderweireld y Vertonghen este verano decidieron volver, o bueno, no volver, pero ir a la Liga Belga. Es decir, al final dieron un paso hacia atrás en sus carreras, ¿no? Y decía no volver porque, bueno, ninguno de ellos dos había jugado antes a la Liga Belga, pese a ser belgas, no habían jugado en la Liga Belga. Pero sí, es decir, eso habla de que al final pues dan un paso hacia atrás en su carrera, pues porque ya están en momentos de la misma, pues en sus últimos pasos, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque ambos, justamente esos dos nombres que mencionaste, antes eran centrales fijos importantes en el Tottenham, Sí. un equipo que hasta llegó a jugar una final de Champions, estuvo posicionado cerca en varias ocasiones de ganar la Premier. Ya no tienen al que en su momento para mí era el mejor de los tres, que era Company. Ahí está. La presencia de Company puede ser capital. No hay a día de hoy un central así. Aunque debo decirte que de los nombres, de los tres outsiders, lo voy a poner así, el Sí, de Faes es el que más veo porque yo sigo mucho la Premier claro. y cerró con muy buen nivel este tramo. Me gustó más que su comienzo. Me parece un perfil interesante, aunque tú como mencionas parece que va a ser de Bast, ya igual pasaremos al 11 y es el que parece que se va a decantar en esa línea de tres. Te pregunto por dos nombres más, por un nombre más, de Nayer. Pues, sinceramente, no me sorprende. No me sorprende. Yo creo que
no me sorprende y también me gusta no verlo, no por el propio de Nayer, sino por el hecho de que pues ya estás dando paso al relevo generacional que necesita Bélgica ahí. Porque es verdad que podemos ver relevos en otras partes del terreno de juego, pero donde falta o faltaba era en defensa, ¿no? Entonces, que te dejes a jugadores que antes eran fijos como De Nayer o el mismo o Boyata, que es otro jugador que se ha quedado fuera, y traes a jugadores jóvenes como Debas, Faes o Teate, pues habla, ¿no?, de esa apuesta que quieres darle ya a esa nueva generación que está por venir. Por lo tanto, no me sorprende y sinceramente no me parece una baja excesivamente sensible. Es verdad que es un jugador con más experiencia, eso sin lugar a dudas que los tres jóvenes anteriormente mencionados, pero si te soy sincero, no lo echo de menos. Ya siguiendo un poco con la defensa, aunque son perfiles también ofensivos, vemos, bueno, ya para ir entrando, y después hablaremos del 11, Bélgica juega con carrileros. Ahí Sí. aparece Jenny Ferreira Carrasco, replicando también un rol que en varias ocasiones también ocupa en el Atlético, Castán, Meunier. Me imagino que Torgan Hazard también puede ocupar ese rol en ciertos Mm. momentos. ¿Qué te parece esa zona de carriles en Bélgica? Pues yo creo que por la derecha, pues el nivel realmente no es excesivamente elevado y ya lo comentaremos más tarde, pero tengo mis dudas, no sé si será Meunier o Timothy Castagne, sea como fuere. No estamos hablando de dos de los mejores carrileros del mundo. En la izquierda sí que un buen Yannick Carrasco puede ser excesivamente diferencial. Es verdad que en esta temporada no estamos viendo al mejor Yannick Carrasco en el Atlético de Madrid, pero cuando está a un buen nivel, el belga ya lo ha demostrado en su club que puede ser excesivamente diferencial desde ese sector. Por lo tanto, si Carrasco tiene un buen nivel en el Mundial en ese carril izquierdo, yo creo que puede ser un puñal y una baza muy interesante la que puede tener Bélgica. Y por el otro lado, lo que te he comentado, creo que son jugadores correctos, creo que Meunier, cuando está con la selección, rinde a relativo buen nivel y Timothy Castagne más de lo mismo, ¿no? Entonces, no me espero grandes cosas de ninguno de los dos, pero sí que un rendimiento, pues bueno, bueno del que vaya a jugar. Y si hablamos de rendimientos buenos y de la necesidad de la selección y la posibilidad que tiene de trascender, ahí hablamos de Courtois. Pasemos del medio para arriba, donde Bélgica tiene perfiles y nivel. Aquí hay nombres como Kevin De Bruyne, Den Donker, Onana, Tielemans, Van Aken, Witzel. Primero pasamos por el mediocampo. ¿Qué te parece? ¿Te falta un nombre? ¿Te sobra alguno? Pues estamos en las mismas que en la defensa. Yo creo que es un mediocampo equilibrado. Equilibrado, tienes a futbolistas como Yuri Tielemans, que yo creo que tienen que dar ya ese paso hacia adelante, ¿no? Para consolidarse. Ya lo es, ¿eh? Ya es una pieza indiscutible en Bélgica, pero dar ese paso en una gran cita para consolidarlo, pues, como un gran mediocentro, ¿no? Yo creo que será titular, sin lugar a dudas, en ese doble pivote. Estará acompañado seguramente por Axel Witsel, que yo creo que aún, pues bueno, está a un buen nivel en Atlético de Madrid y creo que va a ser titular, incluso porque también Den Donker no está haciendo un gran inicio de temporada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Witsel va a ser titular. Y seguramente de las principales novedades de la convocatoria ha sido la de Onana. Es verdad que es un futbolista que bueno, en el Everton está contando con minutos, Sí. y que lo estaba trayendo Roberto Martínez en las últimas convocatorias. Entonces, no sorprende, pero sí es verdad que es pues una novedad, entre comillas destacada. Yo creo que es equilibrado porque después, dependiendo de cómo evolucione un partido, tú puedes bajar a Kevin De Bruyne en esa zona de interiores, y ser un jugador que, bueno, desde la creación pues también te puede aportar grandes cosas. El bueno de De Bruyne no lo vamos a descubrir, por lo tanto sí. Y aparte también tienes a Van Aken, también de un perfil llegador, de Ketelaere no tanto como interior, no lo veo, pero bueno, también es un jugador que en lo que es la zona de medio centro, pues también se mueve bien, ¿no? Entonces, yo creo que es una parcela con talento y equilibrada. Yo te quería preguntar un matiz. Yo no te diré si sé porque sigo a Bélgica, pero tampoco tanto como obviamente lo haces tú.
¿No ves una posibilidad que en algún contexto o en algún partido Witsel baje como central para jugar con tres junto a Vertonghen, Alderweireld y posiblemente, no sé, De Bruyne, Van Aken, Onana aparezcan al lado de Tielemans? Sí, no me extrañaría, incluso que fuera Dendoncker quien ocupase esa posición de tercer central. Realmente no me extrañaría, ¿eh? Porque ya se la ha visto a Roberto Martínez más de una forma excepcional que no como regla. Pero sí, no me extrañaría, porque aparte Witsel ha jugado ahí muchas veces. En el Borussia Dortmund recuerdo que jugó ahí algunos partidos, ¿no? Y yo creo que, bueno, y en el Atlético de Madrid esta de temporada, sin mucho más lejos, que ha jugado a veces de tercer central, ¿no? Por lo tanto, no me extrañaría, ¿eh? Aunque creo que en esa posición no hará experimentos, pero tampoco, ya te digo, tampoco me extrañaría que así sucediera. Y ahora pasamos al ataque, el último registro. Hay varios nombres de Ketaler, Doku, Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Openda y Lukaku. Hmm. En cuanto a nombres, pinta bien, pero en cuanto a rendimiento reciente, lesiones, estados de Hmm. nivel, hay muchas dudas. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que del tridente ofensivo que todo el mundo tiene en cabeza, actualmente la única garantía es Kevin De Bruyne, ¿no? El futbolista del City que bueno, si no es el mejor mediocentro del mundo, es el segundo, realmente. Entonces, yo creo que actualmente esa es la única garantía a nivel ofensivo en la parte más de ataque, porque como hemos comentado al principio, Lukaku ahora mismo está lesionado y no sabemos siquiera si estará en el debut de Bélgica en este mundial. Y Eden Hazard, como también hemos comentado, pues no está contando con minutos. Después es cierto que tienes a Leandro Trossard en un buen estado de forma, pero yo creo que va a ser un jugador más de revulsivo que no de titular. Jeremy Doku, por su parte, pues ha vivido pues estos últimos meses pues muy lastrado por las lesiones, por lo tanto tampoco llega en un buen momento. De Keteler, que le está costando adaptarse a Milán. Luis Openda, que es verdad que lleva 7 goles en 14 partidos, que son muy buenos números, pero claro, es un jugador aún sin gran bagaje, así que es verdad que en esa zona por nombres es realmente potente, pero por rendimiento sí es cierto que hay algunas dudas. Pero, por ejemplo, ves a Batshuayi, que está en la Liga Turca, y siempre que juega con Bélgica marca, ¿no? Por lo tanto, bueno, está esa estrellita, ¿no? Que le puede venir bien a la selección. Mejor dicho, te iba a mencionar que para mí el que mejor está llegando, lo más seguro es que no sea titular, que es Leandro Trossard. Exactamente, sí, lo que he comentado, llega en un muy buen momento, mejor que de Hazard, eso sin lugar a dudas, pero es que ya lo dijo Roberto Martínez, él no es que convoque jugadores que están en un buen momento, sino que quiere crear como un equipo, en vez de una selección, un equipo, ¿no? Que haya como ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Que no haya Claro. muchísimos cambios de una convocatoria a otra. Y si eso lo trasladamos al 11 titular, pues lo que se da a entender, él no lo dijo así tal cual. Es decir, Roberto Martínez no confirmó, esto fue una entrevista en el larguero, no confirmó que Eden Hazard vaya a ser titular. Pero de manera indirecta se dio a entender eso, ¿no? Y que quiere apostar ante por jugadores que ya saben lo que es la selección, ¿no? Antes de por jugadores que estén en un gran momento, como por ejemplo Trossard. Por lo tanto, yo creo que veremos a Eden por la izquierda, aunque viendo el rendimiento del Trossard, creo que va a contar con protagonismo el futbolista del Brighton. Ya que me diste pie, vamos a ver el 11 que confeccionaste tú, así que las quejas van para hacia ti, no para mí. Totalmente, sí, sí. Igual hemos dado pistas, ya por poco Sí. cada zona hemos dado pistas. Aquí vemos el 11. Si tú me tienes que definir un poco cómo juega esta Bélgica en pequeños rasgos, en pequeñas pildoritas, ¿qué me dirías? ¿Cómo juega esta selección? Pues Bélgica al final es una selección que le gusta dominar el partido a través de la posesión, es decir, es un equipo que quiere tener la pelota, que quiere, pues llevar el peso del partido a través de la posesión, pero una selección que contra otras grandes se ha visto
también adoptando un guión pues algo más de esperar en campo contrario, ¿no? No en un bloque bajo, pero sí, pues dándole la posesión al rival, y cuando la recuperas intentar explotar los espacios. Esto lo hizo mucho en el Mundial de 2018, lo hizo también en la pasada Eurocopa contra Portugal, ¿no? Es decir, Bélgica no llevó tanto el peso de la pelota, sino que esperaba un poco más y adoptaba una postura más de contraataque. Y eso yo creo que es un factor positivo de Bélgica, es decir, que sabe adaptarse a distintos registros, distintos tipos de partidos, sabe manejarse ante bloques bajos, llevando la posesión a nivel posicional, pero también sabe pues adaptarse a un rol más defensivo y atacar pues aprovechando los espacios, las espaldas y los contraataques. Por lo tanto, podemos ver las dos caras. Seguramente ante las selecciones a priori más débiles veremos esa Bélgica con más peso de la posesión, y seguramente cuando ya vengan selecciones ya élite, pues seguramente veamos otra faceta de esta selección, aunque puede también perfectamente plantarse ante una grande, y quitarle la posesión, sin lugar a dudas. Y en este caso, yo comparto seriamente con todos los análisis que ha hecho. Al final, el especialista eres tú más que yo. Yo creo que si nos vamos y nos imaginamos a una Bélgica capaz de competir por el título, porque yo creo que tiene nombres para hacerlo, Sí. creo que nombres como Courtois, Tielemans, De Bruyne, ya no sé si Hazard, aunque habría que ver cómo va, porque al final las selecciones del club es otra cosa, eso hay que decirlo Claro. siempre, que que Hazard no vaya bien en el Madrid no significa que en Bélgica no pueda jugar bien. Hay que ver cómo regresa Lukaku, pero cosas tiene. Teniendo en cuenta el grupo, que como tú me planteaste muy bien cómo jugó Bélgica, me imagino que va a llevar ante Canadá, Marruecos la pelota, va a intentar dominar con Sí. pelota. Ya con Croacia será un partido muy interesante porque al final Croacia también tiene muy buenos mediocampistas. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Pero viendo el grupo, viendo el posible camino que podría tener, ¿qué zona o fase crees tú que debería llegar Bélgica para decir que se hizo un buen trabajo, que no decepcionó? Yo creo que cuartos. Yo creo que cuartos es el mínimo y a que debería llegar Bélgica para decir, bueno, cuartos pues no es un mal resultado. Es verdad que no creo que entusiasme a muchos esa posición, pero yo creo que sería una altura del Mundial en el que podemos decir que, bueno, Bélgica pues no ha sido no ha protagonizado un Mundial decepcionante. El problema aquí es que, claro, en octavos, si todo marcha bien, ¿no? Si todo va como Se en espera. principio tiene que ir, pero que esto al final nunca se sabe, le va a tocar a España o a Alemania. Sí, España y Alemania quedan primera y segunda, ¿eh? Es que al final puede pasar de todo, pero si la lógica, entre comillas, pero tampoco quiero utilizar la palabra lógica, pero si todo va según favoritismos, pues Bélgica seguramente se vea las caras con España y Alemania en octavos, ¿no? Que es un hueso duro nada más para empezar y perfectamente podría quedar fuera, ¿no? Entonces, si te vas en octavos, que es factible, yo creo que ahí sí que sería algo decepcionante. Si ya te vas en cuartos, pues creo que no. Creo que ya sería pues un mundial aceptable, sin ser extraordinario ni mucho menos, pero sí que sería aceptable. Y ya para cerrar, Damián, quería hablar un poco, porque tú me hablas un poco de la figura del entrenador, del seleccionador. Porque Roberto Martínez siento que ha sido muy criticado en diferentes sectores, como que no termina de convencer. ¿Cuál es la situación de Roberto Martínez actualmente en Bélgica? Hombre, pues realmente Roberto Martínez en la Federación Belga tiene mucho poder. Es decir, no es solo entrenador. Roberto Martínez también se dedica a otros aspectos más allá de hacer una convocatoria, de dirigir a un equipo, ¿no? Está muy comprometido en aspectos de mejora del fútbol base de la selección, de las instalaciones de la selección, ¿no? Es decir, su papel va más allá del de ser técnico. Por lo tanto, es un entrenador, es una figura que dentro de lo que es la federación está muy bien considerada. Realmente, a no ser que caiga en fase de grupos, yo creo que la selección belga lo querrá renovar, ¿no? O estaría encantado de que siguiera. Ahora bien, yo creo que va a optar por otro tipo de experiencias una vez acabe el Mundial. Pero
eso al margen, porque al final son cosas que no podemos controlar. Yo creo que la figura de Roberto Martínez, dentro de lo que es la federación, está muy bien considerada. En el país ya creo que no tanto, creo que hay, digamos, en la opinión pública pues hay opiniones de todo tipo, hay gente que es partidaria de Roberto Martínez, hay otros pues, que o critican la convocatoria, critican la forma de juego, etcétera. Al final nunca llueve a gustos de todo el mundo. Por lo tanto, sí, podríamos establecer esta doble versión. Yo creo que en la federación muy bien considerado y lo que es la opinión pública, pues hay gente que sí, hay gente que no. Bueno, yo creo que han tenido unos 26, 27 minutos perfectos analizando la clave previa de la Copa del Mundo de Bélgica, una selección que a mí por lo menos me gusta por los nombres que tiene y que yo creo que puede llegar a hacer cosas importantes. Como he mencionado contigo, aunque haya dudas, que yo creo que todas grandes al final tienen dudas también, creo que tienen cosas que en un torneo grande, con jugadores con experiencia, 2 mundiales varios encima, pueden llegar a competir. Por eso, primero que todo, le agradezco a Damián por haber estado conmigo hoy, por haber hablado un poco de Bélgica, por prestarme tus conocimientos de la selección belga. Les digo que vayan y lo sigan en Twitter, que igual ahí tienen justamente Vago de él, tienen su usuario. Sigan el Balón Belga en Twitter también, que es, que si me equivoco es @balonpisobelga. Sí, efectivamente. Belga. Y también aquí, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, estén pendientes de nuestro canal de Twitch, que hacemos directos, y vamos a hacer directos todos los martes y posiblemente el fin de semana, analizando y viviendo la gran mayoría de partidos de esas fechas. Y al final estén pendientes porque se vienen más previas del Mundial. Y así aprovecho para agradecerte, Damián. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Ha sido un auténtico placer hablar contigo y pasarme por tu canal para hablar de la selección belga. Veremos qué hace. Tiene, obviamente, argumentos de sobra para poder hacer algo grande. Así que, bueno, ya veremos. Muchas gracias por la invitación. Ya veremos, ya en un poquito más, en un mes ya podremos saber qué puede ir pasando. Muchas gracias a todos y lo recuerden. Sigan a Damián, sigan nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal porque se viene mucho contenido para la Copa del Mundo.